Primero de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo quiero predicar esta noche con el título: No te pierdas el siguiente movimiento de Dios. No te pierdas el siguiente movimiento de Dios. ¿Será que usted le puede decir esa frase al que está allá a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda? ¿Por qué no volteas hacia él y le dices: no te pierdas el siguiente movimiento de Dios? Gloria a Jesús. Voy a compartir, a predicar este mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero empezar compartiendo con ustedes una reflexión que habla acerca del valor del tiempo. Es muy linda, dice cosas muy importantes. Yo quiero que tú le pongas mucho sentido a lo que dice esta reflexión. El valor del tiempo. Para comprender el valor de un año, pregúntale a un estudiante que ha suspendido un examen final. Para comprender el valor de un mes, pregúntale a una madre que ha dado a luz un bebé prematuro. Para comprender el valor de una semana, pregúntale a un editor de una publicación semanal. Para comprender el valor de una hora, pregúntales a los novios que esperan para verse. Para comprender el valor de un minuto, pregúntale a una persona que ha perdido el tren, el avión o el autobús. Para comprender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que ha sobrevivido a un accidente. Para comprender el valor de una centésima de segundo, pregúntale a un atleta que ha ganado una medalla de plata en una olimpiada. El tiempo no espera a nadie. Atesora cada momento que tengas, exprímelo, sácale todo su jugo, aprovéchalo. Que cada instante que vivas seas capaz de vivirlo con vocación trascendente de eternidad. Y date cuenta que ese instante, cuando pasa, ya no vuelve nunca. No dejes correr los momentos como quien oye llover. No te pierdas el siguiente movimiento de Dios. Mis hermanos, para mí ha sido un tema apasionante, el tema de los avivamientos. He leído muchos libros, uno de ellos me ha impactado mucho, tal vez usted también lo ha leído, Los Generales de Dios. Y yo he creído con todo mi corazón que Dios nunca se queda en el pasado. Dios nunca se queda en el pasado, porque Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. No hay nadie más vigente que nuestro Señor Jesucristo. Dios ha trabajado con hombres en el pasado, con generaciones, pero siempre estamos aferrados, los que creemos, en el mover de Dios para nuestros días. Como dice el profeta Isaías, que Él, que fue con los primeros, también lo será con los postreros. Amén. Y que Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Parece que no nos emociona eso, ¿cierto? Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Y cuando uno dice que Él es el mismo, quiere decir que Él todavía tiene el mismo poder, Él todavía puede hacer los mismos milagros, Él todavía puede salvar, Él todavía puede liberar, Él todavía puede derramar de su Espíritu Santo, Él todavía puede capacitar
capacitar a los hombres para el cumplimiento de sus grandes y eternos propósitos. Muchas veces nosotros nos hemos quedado en el pasado, añorando, recordando tantas cosas bonitas en el pasado. Como decía esta reflexión, cuando el tiempo pasa ya no vuelve nunca jamás. ¿Y sabe qué nació en mi corazón? Algo que posiblemente también tú has guardado en tu corazón. Y era un pensamiento muy sencillo pero poderoso. Lo que mi papá vio, lo que mi papá experimentó. Y yo no quiero que él me lo siga contando. Yo quiero vivirlo. Yo quiero verlo con mis propios ojos. Yo no quiero tener la fe en un Dios, en un Jesucristo histórico, en un cristianismo del pasado. Yo no quiero vivir fundamentado en la experiencia de mi papá. Para él estuvo bien, pero para mí no puede estar bien. Para mí solo puede estar bien el poder ver la gloria de Dios, el poder involucrarme en el propósito de Dios, hermano. Y eso comenzó a mover mi vida, me comenzó a llevar, hermano, a lo que lleva a cualquiera, a buscar al Señor, a ayunar, a orar, a vigilar, a leer la palabra, a tratar de inquirir en la presencia del Señor. Hermano, ahora se ven muy pocos adolescentes y muy pocos jóvenes que ayunen, que vigilen, que oren. Y por eso es que no estamos viendo un gran movimiento de parte de Dios en sus vidas. Pero déjeme decirle que yo apenas tenía unos 15 años y Dios me movía para irme para la iglesia desde la mañana hasta la noche. Hubieron días, por todo esto que les estoy hablando, que yo me iba a las 6 de la mañana para la iglesia, para ayunar, decía yo, por ahí hasta las 3 o 4 de la tarde. Pero a las 3 o 4 de la tarde Dios comenzaba a moverse en mi vida, y algunas veces seguí derecho en vigilia, de ayuno y vigilia. Nadie me invitaba, hermano, no era un programa de la iglesia, era sencillamente hambre y sed de Dios. Porque, hermano, el hambre y la sed de las cosas de Dios no tienen sustituto, no tienen reemplazo. En la iglesia podemos hacer paseos, en la iglesia podemos hacer integraciones, en la iglesia pueden haber buenos amigos, en la iglesia puede haber mucho dinamismo con la juventud, pero hay algo que nadie puede reemplazar, y es hambre y sed de Dios. Hambre que te despierta en las madrugadas y que te hace arrodillarte. Hambres que te lleva en las noches a buscar el rostro del Señor, a decirle: Señor, yo no estoy conforme como enseñamos anoche. Yo quiero más. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero verte actuar. ¿Alguien aquí quiere ver actuar a Dios? Aleluya. Las cosas han cambiado mucho, pero estamos en una semana de renovación espiritual. Creo que de aquí, de esta campaña, deben salir jóvenes con más hambre de Dios, jóvenes con más sed de Dios. Aleluya, dispuestos a aceptar este desafío, a no perderse el próximo movimiento de Dios. Meditemos sobre algunas consideraciones que nos ayudarán a estar en el siguiente movimiento de Dios y de ninguna manera perdérselo. Yo quisiera, a veces uno como no conoce a las personas a las que le está predicando, especialmente lo que me sucede a mí con la mayoría de ustedes, uno a veces yo quisiera saber, de pronto con una mano levantada o con alguna expresión, usted me puede ayudar a distinguir entre ustedes lo que hay. Yo quisiera saber aquí cuántos hay verdaderamente apasionados por las cosas de Dios. ¿Sabe, hermanos? Los jóvenes se apasionan con muchas cosas. Definitivamente los jóvenes son personas muy apasionadas. Y el joven se puede apasionar por el deporte. Usted y yo conocemos jóvenes apasionados por el deporte. Ellos lo dicen: para nosotros el deporte lo es todo. Y tienen disciplina, y madrugan a entrenar, y van a los gimnasios, y se montan en una bicicleta a las 4 de la mañana y se van por las montañas. Nosotros conocemos de aquí de Colombia hombres, en su momento jóvenes apasionados,
por el ciclismo como un Lucho Herrera, campesino, pero apasionado por el ciclismo. Llegó a ser campeón de muchas carreras, de muchas competencias. Hemos conocido otros deportistas apasionados. Hemos conocido jóvenes apasionados por la ciencia, apasionados por el experimento, como también hemos conocido jóvenes apasionados por la música, y algunos no están muy lejos, algunos los tenemos hasta en las congregaciones. Yo tengo un conocido amiguito, joven en la iglesia, hijo de un pastor, que le he escuchado muchas veces decir: yo amo la música es mi pasión. Pero apasionados, todos los jóvenes son apasionados. Hay jóvenes apasionados por las mujeres, también en confianza. Muchos jóvenes en los grandes eventos, amigos que el Señor me ha regalado, a los cuales he podido ministrar, en confianza me han dicho: mi pasión son las mujeres, mi problema son las mujeres. Una mujer los vuelve nada. Pero resulta que lo que ahora estamos tratando a través de esta campaña es que hayan jóvenes apasionados por Dios, apasionados por las cosas de Dios. Jóvenes que quieren es ver la gloria de Dios, estar hablando con Dios. El propósito de Dios es lo que los motiva, lo que los impulsa. Son esos jóvenes que quieren servirle al Señor, que ponen todo en un segundo plano por poner a Dios en el primer plano. Aleluya. Porque así sucede con cualquier apasionado. El que le gustan las mujeres deja todo a un lado por las mujeres. ¿Sí o no? Y así le pasa a muchos. Y otros se encuentran otras cosas y ponen todo lo demás en un segundo plano. Aleluya. Lo tremendo es que luego de un tiempo uno se da cuenta, a veces de manera triste, que nada de lo de este mundo es permanente, que todo es pasajero. Al que le gustan las mujeres llegan, hermano, hasta ya a aborrecerle, llegan a hostigarle, porque, hermano, no se puede vivir en este mundo, aleluya, de manera trascendental, de manera digna, de manera sublime, fundamentado en pasiones mundanas, ni siquiera en mujeres. Nadie, ni la mujer más hermosa, ni el hombre más elegante, ni el dinero, ni la fama, ni el deporte, nada. El Señor es inigualable, el Señor es maravilloso, el Señor es grande y poderoso. Dale fuerte ese aplauso al Señor, aleluya. Él nunca decepciona, Él nunca defrauda, Él nunca falla, Él es fiel, Él es verdadero. Todas las mujeres hacen sufrir, todos los hombres hacen sufrir, toda pasión hace sufrir. Llega un momento cuando el deportista ya no puede hacer más deporte. Llega el momento cuando el músico no puede hacer más música. Pero el Señor, al Señor lo puedes tener siempre, hasta que te mueras. El Señor tiene propósitos con nosotros que no son de corto alcance. Los propósitos del Señor son eternos, eternos. Este es nuestro Dios que nos guiará aún más allá de la muerte. Gloria al Señor. El día que te falte todo, lo único que te va a quedar es Dios. Dios. Por eso el salmista decía: solamente en ti reposa mi alma. Solo Dios es mi fortaleza. No sé por qué me fui por ahí. Eso no estaba aquí en el bosquejo. Pero aquí hay una cantidad de jóvenes que tal vez necesitaban esa palabra. No te desgastes detrás de pasiones mundanas. Desgástate detrás de Dios. En Dios. Y Dios, porque ¿sabe cuál es el secreto? Y Dios te dará, te responderá conforme a todos los deseos de tu corazón. Aleluya. Ve, hermanos, el Señor al que lo adora, al que lo busca con todo su corazón, al hombre le da la mejor mujer y a la mujer le da el mejor hombre. Y hay un versículo que ha sido lema en mi vida, usted lo sabe: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá todas. ¿Alguien ha leído eso?
¿Alguien lo puede recitar conmigo? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Gloria al Señor. Todas las peticiones de tu corazón, todo lo que tú anhelas, añoras, está en Dios. Por eso hay que buscar a Dios, porque en Dios está todo lo que yo necesito, todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo en la vida. No te pierdas el siguiente movimiento de Dios. Si tú no te quieres perder el siguiente movimiento de Dios, número 1, hay que reconocer la necesidad de un mover de Dios. Yo les pregunto y contestemos con sinceridad esta pregunta. ¿Cuántos creen que hoy necesitamos un movimiento de Dios? Un movimiento de Dios en mi vida, un movimiento de Dios en mi familia, un movimiento de Dios en mi congregación, un movimiento de Dios en mi iglesia, un movimiento de Dios en el mundo. Lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos, hermano. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes, como decía el hermano que estaba dirigiendo, o el hermano que vino a hablar aquí, no sé cuál fue el que dijo, que a veces no somos conscientes de las cosas, como para sentir verdadero agradecimiento, como para sentir la necesidad que tenemos de las cosas de Dios. Pero yo quiero decirle algo: si hay alguien que necesita de Dios aquí en medio de todos los asistentes, soy yo. Yo lo necesito a Él. Mi familia lo necesita a Él. Mi congregación allá en Cali lo necesita un movimiento de Dios. La iglesia en Colombia. Yo sé que algunos de ustedes escuchan muchas cosas acerca de la iglesia pentecostal. Escuchas que algunos dicen que nosotros vamos pasando, que la iglesia pentecostal ya no era lo que era hace 30 o 40 años. Hay muchos líderes saliendo de la iglesia. Y gente que comienza a atacar la cultura de la iglesia, que yo no le llamaría tanto la cultura de la iglesia, sino la cultura del Espíritu, la cultura del cielo, porque nosotros tenemos que seguir creyendo en la santidad de Dios. Tenemos que seguir creyendo en el proyecto de Dios, no en el proyecto de un hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo estoy convencido de que en la iglesia necesitamos un mover de Dios. Un mover de Dios. Y creo que ya Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. Pero tal vez algunos se lo están perdiendo. Se están perdiendo el movimiento de Dios porque están entretenidos en otras cosas, porque tienen su mirada hacia otro lugar. Pero esta noche yo he venido para desafiarte en el nombre de Jesucristo y decirte: no te pierdas el siguiente movimiento de Dios. Pero vas a tener que reconocer la necesidad que tienes del mover de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La mujer samaritana pensó que el Señor era el que necesitaba de ella, cuando realmente la verdad era que la que necesitaba era ella. Lo trató con desprecio, como tú siendo judío me pides a mí. ¿Usted qué nota en esas palabras? Como tú siendo judío me pides a mí. Pero luego viene el Señor y le dice: ay mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Pero hay que reconocer nuestra necesidad en nuestras vidas, hermano. Y todo lo que yo he visto y todo lo que he oído y todo lo que el Señor en su gracia me ha dado, que es demasiado, es mucho. Pero yo hoy me siento más necesitado de Dios que ayer. Yo necesito un mover de Dios en mi vida. Aleluya. Ayer que veía a mi hijo aquí arrodillado, porque él vino a este viaje a acompañarme, pero cuando yo lo veía ahí arrodillado, yo decía: Señor, yo necesito un mover de tu espíritu en mi hijo, en mi familia, en mi esposa. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero compartirle un testimonio aquí en este punto,
para que nosotros de alguna manera reaccionemos. Llamaron a un hermano para visitar a un joven que hacía un año había tenido un grave accidente. No salía de su casa y fue por ello que el hermano tuvo que acercarse a verlo. Dice el hermano que cuando entró a la casa, una casa inmensa, muy bonita, observó hacia la distancia que el joven le estaba esperando en la sala. Tuvo que atravesar unos jardines muy bien cuidados, pero el silencio reinaba en esa casa casi de manera sepulcral. Nadie hablaba. Cuando él se acercó al joven que estaba en una silla de ruedas al pie de una piscina, ese joven inmediatamente que vio al hermano intentó sonreírle, pero no pudo. Y comenzó a hablarle al hermano y le dijo: para mi colegio, mi universidad, yo era el mejor. Yo estaba proyectado para hacer un posgrado en Inglaterra, pero ahora que estoy en esta silla de ruedas, ¿para qué? ¿Para qué mis clases de fútbol, de ajedrez? Nunca me prepararon para caerme de una moto y quedar inválido. Mis padres muchas veces me decían: tenemos un hijo que va a ser nuestro orgullo. Tú serás el continuador de nuestro imperio y tú serás un triunfador, porque te hemos preparado para eso, para que seas un triunfador. Serás temido entre miles de competidores porque eres el mejor. Él le dijo al hermano: yo lo tenía todo. En algún momento me faltaba una moto y también la tuve, la mejor, 750 centímetros cúbicos, una bala. Tuve la moto y con ello lo creí tener todo. Nunca pensé en Dios. No lo necesitaba. No estaba en mis planes ni en los planes de mis padres. Nuestra ruta era la del triunfo, no quedaba de camino Dios. Un día que había llovido toda la noche, la pista estaba mojada. Yo quise arriesgar y vivir al límite de mis posibilidades, pero la moto rodó por el asfalto y yo me golpeé contra el suelo. Mi columna se partió en 100 pedazos. Pasé meses en un hospital, recuperaciones, futuro incierto. Nunca me prepararon para esto. Se olvidaron y me olvidé de que yo tenía un alma. Y mirando al hermano, ¿sabe qué le dijo? Que esto me conmueve a mí, es muy lindo. Mirando al hermano le dijo: díselo a tu gente, o sea, díselo a tu iglesia, a tus hermanos. A mí no me van a creer. Simplemente descríbeme y mi imagen es la más clara necesidad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para ser un triunfador en la vida hay que empezar, seguir y terminar en Dios. Yo no sé cuántos están de acuerdo con esa frase. La dijo un hombre que no se había entregado a Dios, pero que había llamado a un hermano porque a partir de ese día le entregó su vida y su corazón a Dios. Para ser un triunfador hay que empezar, seguir y terminar en Dios. Solo así, con un espíritu fortalecido en la fe, podrás sentirte un hombre verdaderamente triunfante. Yo a veces pienso, mis hermanos, ¿qué sería de mi familia sin el Señor? Usted ahora me ve aquí predicando. Cuando yo estaba niño sufrí de meningitis aguda. Estuve hospitalizado allí en la ciudad de Medellín, en la clínica materno-infantil, por más de 30 días con suero. Me iban a calviar para ponerme el suero porque todas las venas de las manos y de los pies se habían secado. Estaba con mi piel solo pegada a mis huesos. Mi mamá lloraba, los médicos me desahuciaron. Y yo ahora me pregunto, ¿qué sería de mi familia? ¿Qué sería de mí si el Señor no hubiese aparecido en nuestras vidas? Si no hubiéramos experimentado un mover de Dios en nuestras vidas, un mover de Dios en nuestra familia. Pero yo esta noche les voy a decir algo. Una familia que tiene a Dios, no importa lo que se venga, no importa, hermano, la prueba, no importa el momento, pero cuando Dios está, hermano, hay esperanza, hay milagros, hay poder, hay gozo, hay solución.
Y si no, pregúntele a una Marta, pregúntele a una María, cuando apareció el Señor después de que Lázaro se murió, y ellas decían: ay, si hubieses estado aquí, nuestro hermano Lázaro no habría muerto. Porque, hermano, es que cuando el Señor está, uno tiene que asegurarse de que Él está. Aleluya, porque cuando Él está, no hay temores de la muerte, no hay temores de fracaso. Si Él está, Él se encarga de todo, porque Él es el Todopoderoso. Por eso le necesitamos a Él. Necesitamos un mover de Dios constantemente en nuestras vidas. Vea rápidamente, hermano, yo quiero que usted se ubique ahí en San Juan capítulo 5 versos 3 y 4. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban. ¿Qué esperaban? Esperaban el movimiento. Esperaban el movimiento. Eso era lo que los tenía ahí. No había otra razón. Lo dice la Biblia, que ahí habían cojos, enfermos, paralíticos, que yacían al pie del pozo, porque esperaban el movimiento. ¿El movimiento de qué? El movimiento de las aguas. Porque había una, podría ser una leyenda, podría ser una historia, había un testimonio de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas, y el enfermo que se metía a las aguas después del movimiento que causaba el ángel era sanado completamente. Y yo me di a la tarea, hermanos, de investigar por ustedes, para compartir con ustedes lo que realmente tenía a esa gente día tras día allí. Usted va a encontrar que había un hombre que hacía muchos años estaba ahí. No se apartaba del pozo, sencillamente esperando el movimiento, esperando el movimiento espiritual. No habían más opciones para él, solo el movimiento del agua por causa de un ángel que descendía del cielo, según ellos. Pero la palabra que yo, hermano, investigué y comencé, hermano, a tratar de desmenuzarla, fue la palabra yacían, porque es muy especial. A veces nosotros no le ponemos mucha atención a los detalles. Yacían, ¿qué puede significar eso? De diferente a estaban o venían ahí cada mañana, pero dice yacían, no dice que venían ni que estaban, dice yacían. Y la palabra yacer, hermano, tiene un significado que a uno le da una luz muy especial. La palabra yacer tiene 3 significados. Número 1, estar una persona tendida en posición horizontal, o también echada. Echarse, yacer es echarse, es tirarse, extenderse en posición horizontal. Número 2, yacer significa también estar una persona sepultada en un determinado lugar. Yacer significa enterrarse. Y número 3, yacer significa tener una persona relaciones sexuales con otra. Que claro, de alguna manera nosotros sabemos que esta última definición tal vez no tiene mucho que ver con ello, o tal vez sí. No por las relaciones sexuales, sino porque ellos de alguna manera cohabitaban con una necesidad, pero también con una esperanza. Había una relación muy estrecha entre necesidad y esperanza, como una relación entre un hombre y una mujer. Pero cuando nosotros miramos esto, hermano, yacer, esa multitud yacía. Mire algunos sinónimos: yacer, confiarse, abandonarse, cohabitar, liarse, juntarse, convivir. Y cuando uno entiende esto, hermano, uno va y mira esa multitud allá, y uno dice: Dios mío, la actitud de ellos frente a ese pozo, frente a la posibilidad de que hubiera una manifestación angelical. Ellos estaban literalmente sepultados allí, estaban tendidos, estaban echados allí a la esperanza del movimiento de Dios. Necesitaban de un milagro, necesitaban de una maravilla que a ellos se les había dicho que era celestial, que era angelical. Una vez más les pregunto, ¿necesitas tú del Señor?
como para venir aquí todos los días, como para orar todos los días, como para tirarte en un altar, postrarte a los pies del Señor y esperar que Él haga un milagro contigo, que haga un milagro en tu vida. Le voy a decir algo que yo sé que a usted lo va a tocar mucho. ¿Cuántos de nuestros familiares están perdidos? ¿Y por qué no estamos esperando un milagro de parte del Señor? Porque nos parece que ya no necesitamos, o que tal vez ellos no necesitan. Pero si tú quieres experimentar el mover de Dios, vas a tener que reconocer la necesidad de ese mover de Dios. Y eso te va a dar hambre, y eso te va a dar sed, y eso te va a impulsar a hacer cosas que naturalmente nadie más hace. Aquí hay un grupo de hermanos que estuvieron en un tiempo muy bonito en la ciudad de Tuluá. Yo les digo a ellos, ustedes se acuerdan que cuando el Señor comenzó a moverse, porque se movió de una manera tan especial, hermano, que yo vi cosas que no he vuelto a ver. Yo vi jóvenes gritando en los altares, derramando abundantes lágrimas. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dios va a hacer grandes cosas con la juventud, pero cuando haya esa hambre, esa sed, yo quiero que tú comiences a sentirla, que tú comiences a sentir: yo necesito de Dios, yo necesito de Dios, y ahora me le voy a tirar a Dios a los pies, le voy a clamar a Dios, porque Dios tiene que ayudarme. Si tú no te quieres perder el siguiente movimiento de Dios, vas a tener que discernir el poder de un movimiento de Dios. Es que cuando Él se mueve, suceden cosas maravillosas. Cuando el movimiento es nuestro, no pasa nada, o pasa muy poco. Pero cuando se mueve Dios, hermano, pasan cosas maravillosas, hermano. Los pecadores se arrepienten. Los hermanos reciben el Espíritu Santo. Terminando el año pasado, el Señor nos dio un movimiento tan lindo en la iglesia. Aquí está mi hijo, que fue testigo. Él fue uno de los que se llenó de una manera muy especial. Un movimiento de Dios que descendió, que se manifestó, hermano, no por suerte, sino porque veníamos clamando, porque veníamos trabajando, porque veníamos sintiendo la necesidad de que los niños fueran llenos, de que los adolescentes fueran llenos. Hermano, algo increíble. Una niña me contaba su experiencia. Ella ha causado un tremendo impacto, Dios a través de ella. Toda su familia es inconversa, solo hay un pariente que es creyente y está descarriado. Pero ella comenzó a venir a la iglesia, ella tomó la decisión de hacerse bautizar, y en ese mover de Dios, Dios la llenó con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Me acuerdo que ella me contó, me dijo: pastor, le voy a contar esto, espero que no se enoje ni conmigo, no le voy a decir nombres, me dijo ella, porque apenas tiene 15 años. Una negrita ella, muy particular, y me dijo: aquí hay un hermano que comenzó dizque a hablarme de amor, y que quería que fuéramos novios. Y yo le dije: no, hermano, yo no vine aquí a conseguir novio, yo vine aquí, fui a buscar del Señor. Gloria al Señor. Y como vino a buscar del Señor, se encontró con el Señor, y el Señor la llenó con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasó? Al siguiente lunes de haber recibido el Espíritu Santo, un domingo, se fue para el colegio, y estando en el colegio, ella sentía la unción del Espíritu Santo. Ella comenzaba a mover los hombros, ahí sentada en el pupitre, y los compañeros la miraban: ¿y qué le pasa a Oleisi? ¿Y qué le pasa a Oleisi? Se está volviendo loca, le va a dar un ataque. Y ella se movía, y decía: pastor, usted no sabe lo que yo tuve que resistir para no ponerme a hablar en lenguas en pleno salón. Me vine para la casa ligerito cuando sonó la campana, me metí a mi casa y yo le di libertad. Yo hablaba en lenguas, mi papá, mi mamá se asustaron, que qué es lo que le pasa a esa muchacha. Y el tío descarriado, entonces lo consultaron, y él dijo: no se preocupen, es que ella recibió el Espíritu Santo. Gloria al Señor.
Señor. Le voy a hacer una lista rápido para que terminemos. Elías en el monte Carmelo, hubo un mover de Dios que produjo avivamiento para todo Israel. ¿Se acuerdan? Todo el pueblo se tiró de rodillas y comenzó a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Eliseo y el arrebatamiento de Elías, hubo un avivamiento de llamamiento, un ministerio poderosísimo, un movimiento de Dios produjo eso. Acuérdese de la voz de Eliseo, ¿no? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? Ahí estaba el manto, sucedieron cosas extraordinarias. Jonás se había dormido en las manifestaciones de Dios, pero el poder de Dios vino y se manifestó sobre la naturaleza y produjo, hermano, tremendas cosas. Ya hablamos de la mujer samaritana. El movimiento de Dios trajo salvación para todo un pueblo, porque ella se fue por toda la ciudad gritando en alta voz: me he encontrado con alguien que me ha dicho quién soy yo, ¿no será este el Mesías? Y todos corrieron a buscar al Señor. Esa fue la primera evangelista en Samaria. El derramamiento del Espíritu en Pentecostés trajo avivamiento para todo el mundo. Hasta el día de hoy estamos disfrutando de Pentecostés. Aleluya. Esos son los movimientos de Dios. El avivamiento de la calle Azusa, el famoso movimiento pentecostal que algunos quieren dar por terminado, pero hermano, yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero el movimiento del Espíritu y el movimiento pentecostal todavía no ha llegado a su fin. Creo que se está renovando a través de otra generación que le crea a Dios. Aleluya. Ese movimiento pentecostal trajo restauración, trajo avivamiento para el mundo otra vez. Hay que distinguir y conocer los tiempos en que Dios se mueve. ¿Se acuerda de lo que dijo Jacob? Ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Casi se lo pierde. Ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Cuál fue la queja de Dios para con Israel en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces quise levantarte? ¿Cuántas veces me manifesté a ti, pero tú no entendiste que yo me estaba moviendo hacia ti? Y lo mismo fue la queja de Dios para con Israel en el Nuevo Testamento. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Allá sobre los montes de Jerusalén el Señor se puso a llorar: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Vendrán días cuando te sitiarán. Vendrán días cuando matarán a tus niños estrellándolos sobre la roca. ¿Y sabe por qué? Porque no conociste el día de tu visitación. No te diste cuenta que yo me estaba moviendo. No te diste cuenta que yo los estaba visitando. La visitación es un mover de Dios. Ese fue el lamento del Señor por Jerusalén. Yo he visto a iglesias que se han perdido los moveres de Dios. Se los han perdido. Dios ha pasado por encima de ellos y ellos no se han dado cuenta. Yo no sé si tú puedes sentir que Dios, a través de esta campaña, a través de este mensaje, te está haciendo un llamamiento, te está describiendo un propósito. Dios se quiere mover. Y le voy a decir algo que siento por el Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Tal vez usted no lo sabía, pero el Señor trajo aquí a un siervo. El Señor trajo aquí un pastor desde lejanas tierras, y tal vez algunos no se han dado cuenta el por qué Dios lo trajo. A ustedes les ha pasado algo que no le pasa normalmente a cualquier congregación. Una congregación que recibe un pastor que viene desde tan lejos. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué les tocó a ustedes? ¿Por qué el hermano Antonio está aquí? ¿Por qué estamos aquí esta noche en esta campaña? ¿Por qué estás escuchando lo que estás escuchando? ¿No será que Dios quiere hacer algo? ¿No será que Dios quiere moverse? ¿No será que Dios quiere traer un movimiento especial sobre esta congregación? Cuando yo preparé esta enseñanza, el Señor me dio esta visión, o esta descripción más bien. Siempre que va a haber un movimiento, hay algo que se siente antes del movimiento. Los deportistas, los luchadores, dicen que se puede sentir y medir el impacto del opositor antes de que llegue a uno. Tanto que hay peleadores que pueden pelear con los ojos cubiertos.
porque pueden sentir el movimiento que viene a la derecha, el movimiento que viene a la izquierda, viene de frente, está por la parte de atrás, y pueden sentirlo. Ellos dicen en el aire, en la sensación, en muchas cosas. Hermano, el Señor ya viene por su iglesia. Y le voy a decir algo, ese movimiento de Dios para venir por su iglesia se va a sentir en esta tierra. Se está sintiendo, pero tú no te lo puedes perder, porque yo veo a Dios en este último tiempo dispuesto a derramar de su espíritu como nunca antes. Como nunca antes. Lo que pasa es que muchos se lo están perdiendo, pero esta noche tú vas a tomar la decisión: no me voy a perder el siguiente movimiento de Dios. Dios está llenando a los adolescentes con el Espíritu Santo. Dios está derramando del Espíritu Santo como hace mucho tiempo no lo veíamos. Ay, pastor, pero eso no lo veo en mi vida, eso no lo veo a mi alrededor. Tal vez usted tenga que decir: eso yo no lo veo en mi iglesia, porque tal vez no estás viviendo lo que hemos predicado esta noche. Pero si hay alguien que quiera venir aquí al altar y decirle: Señor, yo no me quiero perder el movimiento de tu espíritu, yo no me quiero perder tu propósito en este último tiempo.